Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a la magia de leer. En esta ocasión traigo la reseña de un libro que es bastante especial, ya que yo soy amante del género gótico. Y vamos a hablar de El Castillo de Otranto, de Horace Walpole, y que bueno, fue publicada en el año de 1764. Al hablar de El Castillo de Otranto, pues es hablar de una novela que da origen a un nuevo género en la literatura. Horace Walpole asegura que se inspiró para la creación de esta obra en una pesadilla que él tuvo. Él aseguraba que en esta pesadilla él había visto un fantasma, también había visto una mano gigantesca en una armadura, y a eso él agrega todos los conocimientos que él tenía sobre historia medieval. Al momento de hacer la aparición esta novela, se inicia el género literario que se volvería demasiado popular en las postrimerías del siglo XVIII y los inicios del siglo XIX, es decir, el género gótico. ¿Por qué fue así? En la primera edición se publica como El Castillo de Otranto, una historia. Se maneja que es una traducción a cargo de William Marshall y se pretendía presentarla como una traducción basada en un escrito antiguo encontrado en Nápoles. Según este escrito fue impreso en el año de 1529 y recientemente se había descubierto en la biblioteca de una antigua familia católica. Para ello, Walpole emplea un lenguaje arcaico para reforzar esta idea. En la segunda edición, Walpole reconoce la novela como de su autoría y se le agrega al título El Castillo de Otranto, se le agrega una leyenda que dice una novela gótica. De ahí es que se da origen a este nuevo género. Recordemos que en aquellos años el romanticismo estaba en pleno auge, se tenían muchas construcciones con ciertas características en ambientes lúgubres o que daban esa sensación, y justamente en la literatura se ve reflejado todo esto. Por eso es que se le puso una novela gótica y de ahí en adelante se genera este movimiento en la literatura. Pero pasa una cosa muy curiosa. En la primera edición fue muy bien recibida por la crítica. La novela fue entendida como una ficción medieval y que bueno, fue ocurrida o ambientada en la época de la Primera Cruzada. Cuando llega esta segunda edición, ya con el reconocimiento del autor, fue tachada como una ficción absurda, también como una historia romántica, y de igual manera se le tacha de inmoral. ¿Qué es lo que hereda El Castillo de Otranto a los libros que se publicarían después? Pues bueno, combina elementos de ficción, ficción realista, con lo sobrenatural, con elementos fantásticos. Establece recursos y arquetipos de personajes que se van a ver replicados en lo que hoy conocemos como la novela gótica. ¿Cuáles son estos elementos? En primer lugar, pues una construcción, ya sea castillo, un convento, un monasterio, una construcción imponente, que a la par se convierte también en un personaje de estas historias. También se ve una damisela en apuros, ¿sí? También podemos ver unos villanos muy desalmados, situaciones que pasan de lo sobrenatural, que pasan a lo tétrico, que pasan a lo oscuro. Su ambientación es muy oscura por ocurrir en estas construcciones. Se habla de pasadizos secretos, trampillas que se activan y que hacen sonidos muy peculiares, situaciones de peligro para los protagonistas que son generados por los villanos de estas historias. Y todos estos elementos se van a ver replicados en novelas que son publicadas posteriormente. Los exponentes o quienes replican y que se suman a este movimiento, pues aquí tenemos a Anne Radcliffe con su con su novela Los Misterios de Udolfo, que es una de las más famosas, pero que también lo replica en su novela El Italiano.
También Matthew Gregory Lewis con su novela El monje. El monje tiene todos estos elementos. También Mary Shelley con Frankenstein. Y de ahí una larga lista de autores a lo largo del siglo XIX. Por ejemplo, Nathaniel Hawthorne, también Bram Stoker con su Drácula, Edgar Allan Poe y muchos autores que en ese momento también aportan varios elementos a la literatura y crean unas nuevas tendencias al momento de contar historias. El legado pues es muy grande y todo viene de aquí, del Castillo de Otranto. Pero ¿de qué trata el Castillo de Otranto? Trata sobre la historia de Manfredo, que es un señor, un príncipe, que desea que el Castillo de Otranto pertenezca totalmente a los dominios de su familia. Para eso, él pretende casar a su hijo Conrado, que es un joven de 15 años, con una chica llamada Isabela. Bueno, hay situaciones que detonan una tragedia y a partir de ahí, Manfredo decide que él quiere casarse con Isabela. Pero hay una cuestión, él está casado con Hipólita y también tiene una hija llamada Matilda. Manfredo hace todo lo posible para que Isabela ceda a sus pretensiones. Y ahí se teje una serie de intrigas, una serie de sucesos, se desencadenan hechos sobrenaturales, vemos fantasmas, vemos gigantes, vemos situaciones de mucho peligro, de mucha tensión para las protagonistas que son Matilda e Isabela, inclusive Hipólita, que es la protagonista madura de esta novela. Y también está cargada con un lenguaje que se nos transmite como antiguo, justamente porque Walpole nos quería hacer creer que era un escrito encontrado en una biblioteca y que fue de hace mucho tiempo. Su lenguaje como tal inclusive puede llegar a ser absurdo a estas alturas, inclusive hilarante, pero es que también está lleno de tanta riqueza. Es una obra que se disfruta, es una novela que es bastante corta, está dividida en 5 capítulos y yo te puedo asegurar que la puedes leer hasta en un día. Son de esas novelas que decimos que se leen en una sentada. Yo tengo esta edición de Editores Mexicanos. La compré hace muchos años, hará una cuestión de 10 años, y lo intenté leer, pero no pude con él. Lo olvidé. Inclusive olvidé que tenía este libro. Sucede que ya cuando me meto a las cuestiones de literatura gótica, que empiezo en círculos de lectura, me doy cuenta que es una novela que sí o sí, cualquier persona que se diga amante del género gótico, tiene que leer. Entonces, pues decidí leerla junto con unos compañeros en una iniciativa que nosotros denominamos Clásicos Obscuros, y pues así fue como pudimos, o más bien yo pude entender cuál era la importancia de esta novela, toda la herencia que deja para las novelas que vienen después, para las historias que yo te acabo de decir, como El Italiano, Los Misterios de Udolfo, Frankenstein, todas estas situaciones que se ven replicadas con distintos protagonistas, ambientadas en distintos países, pero que a final de cuentas nos cuentan una historia que sigue una misma línea. Por eso es que el Castillo de Otranto merece o tiene un lugar muy especial dentro de el género. ¿Por qué? Porque es una novela que inaugura una nueva tendencia. De ahí, pues recuerden que también hay novelas góticas que dan inicio a otros géneros literarios, como por ejemplo Frankenstein, que al momento de publicarlo y al pertenecer al movimiento romántico, por pertenecer al género gótico, pero por la historia que cuenta, se considera que Frankenstein es la primer novela de ciencia ficción moderna, inaugurando así un nuevo género en la literatura. ¿A poco no es fantástico todo esto?
Entonces, yo te invito a leer El Castillo de Otranto si tú tienes fascinación por lo gótico. ¿Por qué? Porque es como una Biblia para todo aquel lector gótico. De igual manera también, si tú quieres una historia sencilla, ágil, entretenida, con mucho chisme, con mucho salseo, es una historia estupenda. Como te decía, el lenguaje tal vez haga parecer que es un poco absurda, que es un poco ridícula, pero no te dejes impresionar por eso. Conoce la historia, adéntrate. Y si ya la conoces, por favor, coméntame qué es lo que te ha dejado, qué sensación ha dejado en ti. Espero yo que haya sido de tu agrado este video. Te agradezco mucho que hayas acompañado en esta edición. De igual manera, te invito a que des like, a que te suscribas, a que compartas, para que esto llegue a más gente y así poder seguir creando más contenido. Nos vemos muy pronto. Te mando un fuerte abrazo. Hasta luego.